Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Muy buenos días, queridos hermanos de la diócesis de Cuautitlán. Qué gusto estar una vez más con todos ustedes aquí en Radio San Juan Diego en su programa Una aventura de fe. Ya saben todos ustedes, mi nombre es Erika León y los saludo con muchísimo gusto. Hoy me da mucho gusto recibir a nuestras queridas hermanas de la diócesis de Cuernavaca, del municipio de Xochitepec, de la parroquia de San Juan Evangelista, allá en Xochitepec, que ya también ellas nos han visitado en una ocasión más y hoy están con nosotros nuevamente para traernos un tema bastante interesante, el cual lleva por título Amiga de mis emociones. Entonces hoy vamos a compartir una maravillosa aventura de fe que espero que sea muy fructífera para nuestra fe, para nuestra vida espiritual y nuestra vida familiar. Ellas pertenecen al grupo Mares, que es un movimiento que se encuentra precisamente o pertenece al movimiento familiar cristiano. Este movimiento familiar cristiano, como todos sabemos, es un movimiento católico que busca integrar a la familia, convirtiéndolas en familias con valores que lleguen a la santidad. Entonces, ellas están dentro de este movimiento familiar cristiano como ese movimiento Mares, que quiere decir madres responsables. Así que, como dice nuestro Papa Francisco, una familia sostenida por una mujer no deja de ser familia. Así que bueno, chicas, nos da muchísimo gusto tenerlas esta mañana. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ellas, como ya saben, su nombre es Gema Gómez. Saluda, Gema, para que te conozcan. Hola, hola. Pilar Villafaña Hola. y Elizabeth Robles. Hola, mucho gusto. Saludos. Bueno, pues bienvenidas, chicas, a esta su casa, la diócesis de Cuautitlán. ¿Qué les parece que iniciemos nuestra clase de este día o nuestra catequesis de este día con la invocación al Espíritu Santo? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Divino Espíritu Santo, te pedimos que bajes a cada una de nosotros, que nos acompañes en esta transmisión, que seas tú quien nos guíe en nuestras palabras, que seas tú quien lleve el mensaje de salvación a cada uno de los corazones que están por escucharnos. Que tu mensaje, Señor, sea fructífero en la vida de cada uno de los radioescuchas, en sus familias. Que este mensaje breve, pero que proviene de ti, transforme familias, las haga vivir en santidad, en amistad, en armonía y en paz. Que cada uno de los que escuchemos este tema, Señor, podamos ponerlo en práctica para el beneficio de nuestras familias, pero principalmente en nosotros primero, para poder ser después testimonio de vida en los que nos rodean, que son nuestros niños, las personas que están a nuestro lado. Todo esto, Señor, te lo pedimos por intercesión de María Santísima. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicas, pues vamos a empezar entonces con este programa. Yo quiero preguntarles hoy, ¿por qué le pusieron primero que nada? Porque cuando escogimos el tema, pues normalmente ustedes son quienes proponen, ¿verdad? A mí me gustaría saber, ¿por qué le pusieron a este programa Amiga de mis emociones? Bueno, muchas gracias, Erika. Pues como tú bien acabas de decir, nosotras que pertenecemos a Mares o Madres Responsables tenemos un ciclo básico de formación. Dentro de este ciclo vamos llevando diversos temas que nos ayudan al desarrollo humano. Y uno de esos temas es justo este, amiga de mis emociones. ¿Y por qué amiga de mis emociones? Pues porque las emociones es algo que vamos viviendo día con día, es algo cotidiano, son sentimientos, emociones justo que tenemos en el transcurrir de nuestra vida. Y pues lo importante es que nos las hagamos o que sean nuestras amigas, ¿no? Que se conviertan esas emociones en nuestras aliadas, más que en nuestras enemigas. Por eso lo escogimos. Ay, qué bonito. Bueno, yo tengo entendido que hay algunas emociones que son básicas y de las cuales vamos a hablar también en este programa.
¿Ustedes nos pueden hablar un poquito de esas emociones básicas, por favor? Sí, hay, son 5 las emociones que se consideran como básicas, ¿no? Que en su acróstico las podríamos definir como matea. ¿Por qué? Porque es el miedo, el amor, la tristeza, el enojo y la alegría, ¿no? Entonces, nosotros así es como las identificamos pues más rápido, matea. Y de estas emociones, pues se desprenden muchísimos más, pero estas son las que se consideran básicas. Gracias, Gemma. Entonces, quiere decir que vamos a hablar un poquito más de estas emociones básicas, aunque como dice, hay muchísimas otras más. Ahora, chicas, ¿en qué momento nos podemos dar cuenta que estamos teniendo una de estas emociones de las cuales nos están hablando? Esas emociones las vamos teniendo durante el día, en el transcurso, pues vamos teniendo emociones diferentes y ahí tenemos que ir detectando cómo nos vamos sintiendo con cada una de ellas. Entonces, entiendo que esto sucede en el día a día. ¿Podemos tener una, varias? ¿Cómo O sucede? varias. Exactamente, esto transcurre en el día a día y podemos tener de una a varias de las que mencionó Gema. Muchas gracias. Ahora, ¿qué síntomas podemos sentir cuando nos dan cada una de estas emociones de las que ustedes nos están hablando? Esto para que los radioescuchas pues puedan aprender a identificarlas. Bueno, las emociones, como comenta Pili, pues se van dando en el día a día, ¿no? En lo que vamos viviendo, en lo que va aconteciendo, lo que va surgiendo. Entonces podemos sentirnos de pronto pues muy alegres, como decía Gemma, de pronto pasar a la tristeza, ¿no? Porque igual escuchamos una canción y de pronto nos dio nostalgia, o ya nos tropezamos o nos pegamos con algo y pasamos al enojo. Entonces vamos de pronto sintiendo esas, pero también de pronto pues vamos sintiendo cansancio, vamos sintiendo sueño. Entonces todas esas síntomas o esas de pronto reacciones de nuestro ser e incluso de nuestro cuerpo son los que nos van mostrando que existen emociones, incluso enfermedades como las famosas itis, colitis, gastritis, cuando nos duele el estómago, cuando nos duele un poco la cabeza, la espalda, incluso dolores musculares, todo eso también son señales o alertas que nuestro cuerpo nos manda de que existe una emoción, de que hay ahí una emoción que está un poco escondida o retenida, ¿no? Desafortunadamente, pues estos malestares son más con las emociones no agradables que con las agradables, ¿no? Como la alegría, el júbilo, el amor, como dice Gemma. Es que nos es más fácil identificar las bonitas o las que nos gustan, ¿no? Pero efectivamente, como dices, hoy podemos ver que entonces un dolor de estómago, todas las itis que nos mencionas, es porque tenemos una gran emoción por ahí. Puede ser que no la hemos identificado y es momento de hacerlo. Bueno, al final del día, ¿ustedes consideran que sería necesario hacer un resumen de qué sentimos a lo largo del día? Y ahora, si hacemos este recuento, ¿para qué nos podría servir? Sí, sí es importante que al término del día nosotros pues hagamos un autoanálisis, ¿no? De todas las emociones que nos surgieron. ¿Para qué? Para que pues no, si se vuelve a presentar esa emoción, no volvamos a caer en lo mismo. Si nos enojamos, por ejemplo, que si nos enojamos, no, de la forma en que yo reaccioné en esta ocasión, no vuelva a reaccionar. ¿Por qué? Porque las emociones que consideramos malas, porque realmente no son malas, sino que están siendo como una necesidad que no estamos atendiendo. Entonces, al tener esta emoción negativa, por así decirlo, no estamos atendiendo la necesidad que nos está pidiendo. Entonces, es necesario hacer este análisis al final del día. ¿Para qué? Para que no volvamos a caer en lo mismo cada vez que suceda la misma situación. Ok, entonces esta es como hacer un autoanálisis, ¿verdad?
y ver si reaccioné bien, también es válido decir, bueno, creo que lo hice muy bien, pero cuando lo hago mal, también corregirnos, ¿no? En esa situación de no volverlo a hacer. Ahora, me decía Eli que hay emociones que nos cuesta trabajo entender porque nos generan enfermedades incluso, y creo que son las que menos nos gustan sentir. Ahora, respecto a las emociones que sí nos gustan, como es el amor, la alegría, de ellas, la verdad a mí no me generaría ningún problema ser amiga de esas emociones, yo creo que a ninguno. Pero, ¿qué pasa con aquellas que no me son tan agradables como el miedo, la tristeza, el enojo? ¿Cómo puedo entonces ser amiga de ellas? Bueno, la importancia de conocer mis emociones es saber que no hay buenas ni malas, ¿sí? Es importante que saber que existen y que se van a ir dando en el transcurso de nuestro día a día, ¿sí? Lo importante es aceptarlas y saber que están ahí y que podemos aprender de ellas. Eso es muy, muy importante para un aprendizaje, ¿sí? Y, por ejemplo, el enojo puede ser un impulso en algo que no salió bien, ¿sí? Pero si lo veo desde el ámbito bueno, se puede mejorar para la siguiente ocasión. Que me enoje, puedo controlar mis impulsos. Ok, y ahorita que tú hablas del enojo, ¿en qué momento el enojo tiene, me imagino que un límite? ¿En qué momento yo paso o sobrepaso ese límite en respecto al enojo? Bueno, la mayoría de las emociones o todas tienen un límite, ¿no? Y el enojo, como dices, pues también debe tener límites. Como dijo Gemma, con Matea, pues esas son las emociones básicas. El enojo es una emoción básica, pero de esa emoción pueden venir otras. Viene una reacción en cadena en donde después del enojo, pues vamos a llegar a la ira, a la intolerancia, a la incomprensión. Y después de que lleguemos a eso, bueno, ¿qué sigue, no? ¿A dónde más vamos a pasar si no ponemos un límite al enojo? Pues vamos a empezar a ser más agresivos, más groseros, más irrespetuosos, y entonces llegaremos a ofender a las personas primero con palabras, después con golpes, y bueno, después toda una serie de consecuencias que es lo que generalmente vemos, ¿no? Y desafortunadamente empezaremos con nosotras, a dañarnos nosotras y en consecuencia, pues a nuestros hijos, que son los primeros que están con nosotros, con golpes, con agresiones, con ofensas. Entonces, pues sí existen límites y deben existir límites para cada una de estas emociones. Ahorita que mencionabas eso, me hace pensar en algunas veces que he atendido a algunos clientes en mi trabajo y que por el causa de la ira han llegado a matar a una persona. Y eso les ha cambiado la vida a ellos y por supuesto a los familiares de esa persona. Entonces ahí estamos viendo cómo sobrepasa ese límite, ¿verdad? Esa emoción tan, pues, buena, porque al final ahí está, no es mala. Dijimos que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente ahí están. Pero cómo a veces no detectamos que ya está sobrepasando ese límite, ¿no? Entonces sí, sí tienes razón. Y bueno, en el caso de la tristeza, también creo que es una de las emociones que a veces no nos gusta tener. ¿Cómo puedo identificar que está bien sentirla, pero que sin que yo sobrepase también ese límite? Pues aquí la tristeza sí es así como que no para todos los casos es el mismo tiempo, ¿no? Porque a veces si hay alguna tristeza por cuestión de haber perdido a algún familiar, algún amigo, pues a lo mejor se extiende un poquito más mientras dura el luto de esta pérdida. Pero ya si es por otra situación o ya pasó más tiempo del necesario, quiero pensarlo, y es cuando entonces ahí ya se prende la alerta, ¿no? De que ya estamos saliendo del límite de estar tristes. ¿Y qué consecuencias puede traer esto? Pues de entrar a la depresión, entrar a la depresión, puede haber suicidios o caer ya en alguna adicción, cualquier adicción que pueda existir, ¿no? Entonces, sí hay un límite también
para la tristeza. Yo creo que ahí valdría la pena también comentarles a nuestros radioescuchas que cuando ya estamos en rebasando ese límite, hay que acudir ya con un especialista, ¿verdad? Ya por sí solos a veces ya no podemos salir de esa emoción, sino hay que acudir al especialista. Hay que identificarlo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ahorita nos decía Eli que las emociones a veces nos enferman. ¿Qué debemos hacer para lograr que las emociones salgan de nuestro cuerpo y más aún con las que no nos agradan para que no nos hagan ese daño? Bueno, pues primeramente tenemos que, pues que identificar esa emoción que nos está haciendo mal, que qué nos está dañando. Quizás hablarlo con la persona que influyó en esa emoción, ¿sí? Y posteriormente, y si fuera necesario, pues hablarlo con alguien que no nos juzgue, porque eso es muy importante. En esos momentos no necesitamos a alguien que nos juzgue, ¿sí? Y en su caso, y es buena terapia, a veces escribirlo, ¿sí? Para irnos liberando de esas emociones. Ok. ¿Y qué consecuencias entonces podemos ver cuando escondemos nuestras emociones, tanto en nosotros como en nuestros familiares cercanos, principalmente en nuestros hijos, nosotros que estamos en este movimiento de mares? Bueno, esconder las emociones, pues es como ponernos una careta, ¿no? No, que no nos vean tristes, que no nos vean enojados, que no nos vean mortificados, y vamos poniéndonos caretas para ocultarlas, pero de alguna forma y en algún momento, pues es como una olla express, esa emoción va a tener que salir, y ya dijimos, ¿no? Va a brotar con una explosión de nuestro carácter, con la intolerancia, con un golpe, con un grito, con enfermedades. Entonces, de alguna manera, esa emoción va a salir de nosotras. Y es importante que nuestros hijos y nuestros familiares cercanos las conozcan, porque también con eso los hacemos partícipes, ¿no? Los hacemos que de alguna forma comprendan también la situación de por qué estamos enojadas o por qué nos sentimos tristes. Y también poco a poco con eso vamos induciendo a que ellos conozcan las emociones y pues de alguna forma también ellos las vayan controlando, ¿no? Vayan haciéndose amigos también de esas emociones. Oye, Eli, antes de pasar a otra pregunta, entonces, ¿has escuchado cuando de repente decimos, no sé, estamos en una pérdida muy significativa para nosotros y de repente decimos, no, yo no puedo llorar, tengo que estar muy fuerte, tengo que ser fuerte en este momento, porque si no, y ponemos ahí muchas cosas, ¿no? Se deprimen los demás, si no se cae la casa, si no se derrumba esta familia y entonces ahí la escondemos, pero al final, como tú dices, en algún momento va a salir, ¿verdad? Entonces no es Así es. conveniente nosotros esconderlas, porque aparte eso, no sé si estoy bien, pero a ver, ustedes corríjanme. A veces es también nuestro ego que nos manipula un poquito de tú eres fuerte, tú puedes, tú no debes llorar, tú no debes sufrir, tú no debes de tener esos momentos de tristeza, ¿no? No sé si estoy bien, Eli. No, estás en lo correcto, efectivamente. Justo nuestro movimiento, como dices, Mares, parte de las mujeres que se integran a este grupo son madres viudas, ¿no? Entonces, muchas veces esa es la careta que se pone una mamá que recién tiene la pérdida de su esposo, de su pareja, que sus hijos no vean lo triste que están porque es la cabeza de la familia, porque tiene que estar al frente, pero esa no es la solución. Ponerte una careta de fuerte porque tu marido murió, porque tu marido te dejó, porque estás entrando en depresión, porque estás en un proceso de divorcio, no es lo correcto ponerte una careta. Tus hijos también tienen que darse cuenta que eres humano, que sientes y que te dolió tu pareja se fuera por las razones que tú quieras, pues que estás en un proceso, cuidando los límites, como acabamos de mencionar, como comentó Gema, ¿no? Cuidando tus tiempos de luto, tus tiempos
de pérdida de por divorcio. Entonces, pero siempre darte ese derecho, o sea, tenemos el derecho a sentir emociones. Aquí lo importante es, como han comentado mis hermanas, mis amigas, mis compañeras, identificarlas, reconocerlas y hacerlas tus aliadas. Te vale tener esas emociones, por supuesto, cualquiera. Las agradables con mayor razón, ¿verdad? Pero también la tristeza, el enojo, porque pueden ser impulso, como decía Pili, ¿no? Se vale, no son buenas las caretas, no es bueno. De alguna forma vas a explotarlas. Ah, que muy bien, eso me gusta mucho para que todas expresemos eso que sentimos, ¿verdad? Ahora, normalmente en este movimiento de madres responsables, ¿cómo podemos como mamás aprender a gestionar primero nuestras emociones para que después nosotros les podamos enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo, ¿no? Porque dicen que con el ejemplo se aprende. Así es como ya mencionaba un poco Eli, ¿no? Pues primero hay que aprender a identificarlas, porque muchas veces no, ni nosotras mismas aprendemos a identificar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que está pasando conmigo. ¿Para qué? Para que ya que las identifiquemos, podemos expresarlas. Y como mencionaba, ¿no? Que debemos de hacer partícipes a nuestros hijos del por qué yo me estoy sintiendo de tal manera, por qué estoy enojada, por qué estoy triste, para que ellos sepan que no es malo, que no es malo enojarse, que no es malo estar triste. Lo malo es llevarlas al límite. Entonces, si ellos ven que nosotros podemos expresarlas y controlarlas, pues también para ellos va a ser pues más fácil tener la confianza y de decir, ¿sabes qué, mamá? A mí me enoja esto o estoy triste por esto. Entonces, como tú bien lo decías, ¿no? El ejemplo es lo que para ellos les va a resultar más fácil para que aprendan a conocer estas emociones, a identificarlas. Me encanta lo que acabas de decir, pero te confieso que me cuesta trabajo porque a veces ni yo misma le sé poner nombre a las emociones. Hay veces que yo misma me confundo y digo, es que en realidad no sé si estoy frustrada o estoy enojada, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé en realidad qué es lo que me está pasando, porque no sé ni siquiera yo misma identificarlas. Entonces, por eso hoy pretendemos que nosotros primero les pongamos nombre a lo que estoy sintiendo, para que de esa manera yo pueda ayudar después a mi hijo. Pero si yo misma no puedo entender si estoy enojada o frustrada, que aparentemente pudiera, pero no es lo mismo, ¿cómo se lo digo a mi hijo? ¿Cómo se lo enseño, no? Entonces, creo que un gran mensaje es, papá, mamá, primero aprende tú a ponerle ese nombre a esas emociones para que puedas enseñárselas a tus hijos. Ahora, ¿qué hacemos con las emociones que por alguna razón no se expresan? Porque, como ahorita ponemos el ejemplo, no, me tienen que ver fuerte y yo no expreso esas emociones de tristeza que tengo o alguna otra en ese momento y después nos van lastimando dentro de nosotros. Bueno, también, mira, ahí tenemos que aprender a reconocerlo, lo que decíamos hace un rato, ¿sí? ¿Para qué? Para considerarlas y tratarlas, porque esas emociones reprimidas generan sentimientos más fuertes como el rencor, ¿sí? O la frustración y van generando heridas. Y esas heridas, acuérdense que luego las vamos reflejando con nuestros familiares. ¿Quiénes son ellos? Nuestros hijos. Entonces tenemos que aprender a reconocerlas. Ok. Y yo creo que ahorita que dices eso y con lo que hablábamos de que a veces no sabemos nosotros primero ponerles nombre y no podemos enseñárselas a nuestros hijos, ¿ustedes consideran que se debe incluir una clase de inteligencia emocional en las escuelas para evitar, por ejemplo, el bullying, las agresiones, porque se quedan ahí esas emociones? Sí, por supuesto que sí. Justo lo que vamos comentando, ¿no? Si nosotros como adultos no reconocemos nuestras emociones, pues si ellos no lo aprenden,
o de nosotras, pues quizás en la escuela sea una herramienta que les vaya ayudando. Y sobre todo porque están pequeños, ¿no? Que ellos desde pequeñitos vayan identificándolo, sepan, no nada más digan, ¿cómo te sientes? Bien, que es lo que a veces contestamos, ¿no? ¿Cómo están? Bien, pero ¿qué significa ese bien? Bien contento, bien feliz, bien amoroso, bien satisfecho. ¿Qué significa ese bien? Entonces, sí es muy importante, sería muy importante y valioso que desde pequeñitos ellos empiecen a trabajar sus emociones para que las reconozcan, les puedan poner nombre, como acabas de comentar, y las vayan manejando, ¿no? Controlando esa inteligencia emocional justo, que sepan cómo manejarlas y también cómo hacerlas sus amigas. Eso es muy cierto. Incluso con eso podríamos evitar el bullying, ¿no? Que tanto se da ahorita, las agresiones, la violencia que estamos viviendo, porque se quedaron ahí enfrascadas, creo yo que con esos pequeñitos, y de alguna manera que nosotros, papás, no supimos gestionarlas y mucho menos enseñarles, pues se quedaron ahí enfrascadas y ahora de alguna manera tienen que salir. ¿Y cómo salen? Pues agrediendo al amiguito de la escuela, ¿no? Entonces también es importante que en las escuelas se dé esta inteligencia emocional. Ahora, ahorita ustedes, bueno, ya decían que sí se puede manifestar en nuestro cuerpo solo las emociones, porque estaba yo entendiendo que solo son internas o cómo se manifiestan. Pues sí, de la manera que pues comúnmente se manifiestan, pues muchas veces como mencionaban, es a través de pues de enfermedades como dolor de cabeza o la citis, ¿no? Que mencionaba Eli. Pero también, como ya decíamos, muchas de estas emociones, se pueden considerar no solamente internas, porque ya provocan otras situaciones. Por ejemplo, los golpes, cuando ya rebasamos el enojo que se convierte en ira, entonces ya lastimamos físicamente a nuestros hijos o a alguna persona con la que estamos enojados. Entonces no necesariamente son internas nada más, que es lo más común, pero sí puede llegar a suceder que ya sean externas esas consecuencias de la emoción que estamos sintiendo. Me acordé ahorita que hace unas 2 o 3 semanas estaba súper ronca y no podía ni hablar tantito. Y yo misma analizaba esa situación y decía, qué emoción se quedó ahí atorada, qué está pasando en mí, ¿no? Entonces creo que tenemos que analizarnos también cuando tenemos una enfermedad como las que estamos mencionando ahorita y buscarle el lado emocional de dónde está esa raíz por la cual nos estamos enfermando de algo, ¿verdad? Porque ya el cuerpo se está manifestando. Chicas, vamos a tener que ir a una pequeña pausa. Ahorita continuamos con este tema. No se vayan, queridos radioescuchas. Solo vamos a una pausa muy pequeñita y regresamos con ustedes. Gracias, queridos hermanos, por seguir con nosotros aquí en su programa Una aventura de fe. Pues como les digo, estamos hablando de la amiga de mis emociones con nuestras hermanas de Mares, de la diócesis de Cuernavaca. Entonces, vamos a continuar con este tema que la verdad se está poniendo muy interesante. Creo que nos están abriendo un panorama muy bonito y muy interesante, porque a veces nosotros decíamos, no sabemos ni siquiera ponerle nombre a nuestras emociones y creo que hoy ellas nos están abriendo ese panorama un poquito más allá de lo que nosotros percibimos, donde tenemos que saber lo que estamos sintiendo para podérselo después enseñar a nuestros hijos. Ya nos dijeron también que las emociones no son ni buenas ni malas. El Señor las puso ahí y entonces el Señor solo hace cosas maravillosas. Entonces, todas, incluyendo, por ejemplo, el miedo a veces hace que nosotros nos apartemos de una situación de peligro. Entonces, a veces esa emoción nos sirve para apartarnos del peligro. Cuando ya nos imposibilita hacer algo, entonces podemos verla como que esa emoción nos está generando algo negativo, pero siempre buscarles el lado positivo a las emociones. Entonces, bueno, vamos a continuar
con este tema que está tan interesante. Quisiera preguntarles, chicas, ¿qué consecuencias puedo tener hablando de este tema de no ser amiga de mis emociones? Es decir, ¿cuál es la línea delgada en que en lugar de ser yo amiga de mis emociones, ahora soy enemiga de ellas? Bueno, pues cuando pasamos de una emoción momentánea a otra más grave, ahí tenemos que estar muy alertas porque podemos caer en drogas, en alcoholismo, tabaquismo, alimentarnos por exceso, inclusive podemos caer hasta en el suicidio o en el homicidio. Por eso tenemos que estar muy alertas. Fíjate que ahorita que me dices tú que hasta alimentarnos de forma inadecuada quiere decir que también la mala alimentación nace de una emoción. Claro, así es. Ok, Sí, bueno, porque muchas veces queremos empezar a comer de más o definitivamente hasta no comer, pero la más palpable es cuando empezamos a comer de más y tenemos que estar muy alertas porque también podemos caer en la depresión. ok, entonces para todos aquellos que tenemos un poquito de sobrepeso hay que analizar nuestras emociones, en dónde está mal enfocada esa emoción para poder tal vez hasta ayudarnos a recobrar nuestro peso ideal, ¿verdad? Porque sabemos que México tiene ya uno de los primeros lugares en obesidad y bueno, creo que todo esto parte también de las emociones que no hemos sabido gestionar, que decíamos, es importante una educación emocional. Entonces, no, pues genial lo que nos estás comentando. Ahora, ¿cómo podemos lidiar con aquellas personas que nunca se preocupan por sus emociones y de repente se desbordan esas emociones en algún evento? Y a lo mejor nosotros sí estamos trabajando en ello para no caer en el desánimo, la apatía, de seguir conociéndonos y practicando esa amistad con nuestras emociones. Bueno, nos encontraremos en el camino a muchas de estas personas, ¿no? Y desafortunadamente, pues el ritmo de vida que llevamos, la situación que hemos vivido en los últimos años, pues nos ha llevado a tener todo mundo emociones de pasar de una emoción a otra, como decíamos al principio, ¿no? De la felicidad al enojo, del enojo a la tristeza y así sucesivamente. Entonces, nos vamos a encontrar con personas que pues obviamente no trabajan, no conocen, mucho menos controlan las emociones. Entonces, podemos hablar con ellas, podemos acercarnos, pero tampoco vamos a lograr, y no es correcto, pues obligarlas a hacer algo, ¿no? Ellas poco a poco se darán cuenta y tendrán que hacer este ejercicio de conocer, de identificar sus emociones y de poder controlarlas. Y bueno, para nosotras que sí lo estamos tratando de hacer, tratando de ser amiga de mis emociones, bueno, pues seguirlo trabajando y llegar a ese momento en que justo la emoción de la otra persona no me dañe, no me afecte, no traspase ese control que yo tengo de mi emoción, porque entonces empiezan los conflictos, ¿no? Lo que estábamos platicando también de 5 segundos de enojo, cuando ya no, esos 5 segundos más bien ya no son 5 segundos, sino ya son 50 minutos, pues entonces me va a llevar a un conflicto con mis hijos, con mi esposo, con mi vecino, con mis papás, y lo hemos visto, ¿no? Que se agarran a golpes porque se cerró el coche, es que los homicidios, como decías hace un momento, las agresiones, entonces tratar de comprender a las personas, de nosotros y saber manejar las emociones para no, pues, hacer ese equipo con la otra persona que no la está controlando. Y bueno, orar mucho por ellas, ¿no? Para que aprendan a manejarlas poco a poco. Fíjate que me dejas una respuesta bastante amplia y reflexiva, porque tal vez mi pregunta es como un poco egoísta cuando yo digo, ¿cómo le hago con ellos, no? Si yo estoy trabajando, pero me acabas de dar así como que ese veintecito que me cayó, en donde digo, ahí está el verdadero trabajo, Erika, en que tú aprendas a controlar primero tus emociones
porque no puedes controlar las de los demás. Entonces, ciertamente esa persona no se está trabajando, no está entendiendo lo que está pasando, pero tú lo acabas de decir, ¿qué pasa con los que sí estamos trabajando? Entonces, creo que nos toca dar ejemplo de, a ver, tranquila, ya se está saliendo esto de control porque la otra persona no está trabajando, pero si yo lo estoy trabajando, tranquila, y de esa manera las estás tranquilizando o tú estás dominando tus emociones y en consecuencia el otro te está observando. Entonces va a ver que no te sales de control, que no agredes como tal vez lo pudiera hacer la persona que no se trabaja. Y entonces hoy me hiciste caer ese veintecito de empieza por ti. O sea, ya no te preocupes por los demás, sigue trabajando en ti, ¿no? Entonces fue un bonito 20 que me acaba de caer, Eli. Te agradezco mucho tu respuesta. Ahora, ¿qué hacemos Perdóname. qué hacemos Y te cuando aseguro que la otra persona se va a sorprender cuando tú no sigas el juego, ¿no? Cuando tú muestres que tienes ese control de la emoción. Estoy segura que se va a sorprender de que lejos de pelear, pues la comprendes y te alejas incluso con una sonrisa, ¿no? Pero fíjate que sí, como decía ahorita, necesitamos nosotros seguir trabajando en ello porque a veces cuando te alejas, por ejemplo, de una discusión, porque dices, esto no tiene sentido, ni siquiera tengo que lastimar a la persona y creo que debo calmarme porque si no voy a sobrepasar ese límite. Lograste en ti tranquilizarte, pero muchas veces lo que sucede cuando yo me doy la vuelta y salgo de ahí, muchas veces nuestra mente nos juega algo malo y nos dice, cobarde, estás huyendo, ¿para qué te vas? No, tú tienes que ganar esta discusión. Y entonces ya no te atrapa el enojo, ahora te atrapa el ego, ¿no? El ego que te está ahí, duro y dale. Entonces, es un instante en el que, como bien dijeron ustedes, estamos pasando de una a otra, a otra, a otra, pero en cuestión de segundos. Y hay que estar muy alerta en nosotros mismos antes que en las demás personas, ¿no? Sí es muy cierto, Eli. Gracias, gracias por eso. Ahora, ¿qué hacemos cuando después de no escucharnos, estas personas de las que hablamos caen en algún exceso como drogas, alcohol, tabaco, etcétera? Lamentablemente, en muchos de los casos, cuando la persona ya no nos escucha, que ya tratamos pues de que ellos pudieran entender o aceptar ciertas situaciones en cuanto a sus emociones, pues lo único que nos queda hacer es dejar que ellos mismos toquen fondo. ¿Para qué? Para que ya cuando lleguen hasta el fondo de la situación, ellos mismos van a acercarse a pedir ayuda. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a estar, pues, con todo el amor, con todo el cariño para poder apoyar a las personas que se acerquen a nosotros, pues para ayudarlos en todo lo que esté en nuestras manos. Pero pues como decía Eli, ¿no? Lo más importante y que nunca debemos de dejarlo de lado es hacer oración por ellos y por nosotros también, por ellos para que toquen fondo y salgan pronto de esa situación y por nosotros para que nos dé la sabiduría de poder ayudarlos, ¿no? En el momento en que acudan a nosotros. Y fíjate que mucho se ha hablado de eso de dejar a veces tocar fondo a las personas como la mayor muestra de amor, porque tenemos a veces una falsa creencia de, ¿por qué no lo ayudas? ¿Por qué no haces algo? Pero tú muchas veces quieres prestar ese o mandar ese salvavidas a esa persona que se está ahogando, pero no la quiere, no la necesita, no siente estar mal y no lo acepta. Entonces, lo que tú bien dices, necesitamos que esté tocando fondo para que de esa manera se pueda dar cuenta que en su vida algo no está bien, que algo necesita modificar. Y no es una muestra de egoísmo, ni mucho menos. Al contrario, algo que tú acabas de decir y es bien válido, es que siempre estemos orando por esas personas y sobre todo disponibles cuando acepten ya que necesitan la ayuda. Entonces, eso es bien valioso que lo retomemos hoy como madres responsables al frente de una familia. Ahora, muchachas, las emociones, dijimos que pues si no son buenas ni son malas, simplemente ahí están. Eh,
el Señor creo que nos ha dado un gran regalo al tenerlas con nosotros, aunque muchas veces no nos gustan. Eh, Necesitamos saber que nuestras emociones, cuando nosotros las manejamos y las manejamos bien, aprendemos también a gobernar nuestra vida, porque al final nosotros somos las que le ponemos el límite o nosotros tomamos las decisiones. Nos volvemos personas predecibles, porque cuando una persona tiene esa inteligencia emocional, es estable y es constante, a diferencia de aquel que está desbordado y que dice, es que no sé ni qué va a hacer, no sé cómo va a actuar. Si le digo esto, ¿qué va a decir? Y si hoy grita y si hoy patalea y ya no sabemos qué hacer con esa persona. Cuando nosotros somos inteligentes emocionalmente, también nos volvemos deseables para las demás personas. La gente quiere estar con nosotros, que somos tranquilos, nos sabemos controlar. Aprovechamos todas las oportunidades que nos llegan de la vida. Además, somos dignos y libres de decidir. Entonces, por eso nos volvemos también responsables de nuestras acciones y sobre todo de nuestra vida. Nosotros podemos ser incluso una inspiración para otras personas, ¿no? Porque ¿a quién le gustaría ser como aquel enojón? ¿A quién le gustaría ser como aquel que se le desborda la ira y que con todo el mundo va peleando? Pues yo creo que a nadie. Entonces empezamos con esa inteligencia emocional a ser una inspiración para otros y practicamos el amor. Con eso practicamos el amor y buscamos en la vida ser mejores personas, que es lo que finalmente nuestro Señor busca de cada uno de nosotros. Nos humanizamos, ¿no? Porque ya hemos escuchado, hemos hecho ese término de, en verdad, nos hemos deshumanizado. Sí, ¿por qué? Porque las emociones ya no las tenemos bien controladas, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de esto? De las emociones que necesitamos nosotros controlarlas a ellas y no ellas a nosotros. Eli, ¿qué nos puedes decir? Bueno, a mí de esto último que acabas de comentar, me llama la atención y creo que es muy importante lo que dices de alejamos a las personas o nos acercamos a las personas. Nadie quiere estar cerca de un enojón o de una mamá deprimida, ¿no? Se pasa llorando o se pasa quejándose. Entonces, creo que eso es un punto muy importante para, para todos los papás y sobre todo para nosotras como mamás responsables, pues porque están nuestros hijos con nosotras. Y lo que menos queremos es que nuestros hijos se alejen de nosotras. Por el contrario, acercarlos, que estén con nosotras, que les dé gusto ir a casa y no sea lo contrario, ¿no? Que no quieran llegar a casa, que prefieran estar con sus amigos, que prefieran estar en la calle, porque van a llegar a casa a encontrarse con papás agresivos, con papás intolerantes, con papás que gritan. Entonces, esa parte es, creo yo, la más importante en cuanto al control de las emociones, que nosotros aprendamos a controlarlas para no mostrar esa parte negativa, que son amigas las emociones y todas son buenas, como hemos platicado, pero no sobrepasar los límites para el bien de nosotros y de nuestros hijos, ¿no? Entonces, esa parte creo que es para mí una de las más importantes. No sé qué opinen las demás. Sí, de hecho, estaba yo pensando que las emociones son muy importantes porque al final son las que nos hacen tomar decisiones, ¿no? Si yo tengo miedo, pues puedo hacer o no hacer aquello a lo que me quiero enfrentar y que me produce miedo. Ah, puedo tomar una decisión de estar con una persona o no estar porque me enoja esa persona. Entonces, al final, cada una de las emociones nos hace tomar eh, decisiones y esas decisiones al final van a traer consecuencias, ¿no? De esas buenas decisiones que yo tome, pues dependerá nuestra felicidad, pero también de aquellas que no son tan buenas, habrá muchas consecuencias, incluyendo puede haber sufrimiento, ¿no? De nuestra parte. Entonces, las buenas decisiones siempre van a estar basadas en lo que pienso, en la razón, ¿no? En ese libre albedrío que el Señor nos dio, pero que debemos saberlo ocupar, que nos van a llevar siempre por su camino y a la felicidad, que es lo que busca nuestro Señor.
Y a veces cuando yo tomo decisiones solo basadas en lo que siento, con mucha frecuencia pues acabamos arrepentidos, ¿no? Y cargados de culpas. Después ya no nada más es el miedo, sino ahora ya tengo culpa de no haber ido, de no haber hecho, tengo culpa de haberme enojado con mi hermano porque no debí de haber reaccionado de esta manera, siento culpa porque llevo muchos meses o años tal vez metido en la tristeza y mis hijos cayeron en las drogas porque yo no estaba atendiendo sus necesidades y entonces cargo esas culpas. Por eso hablo de decisiones con la razón buenas y decisiones que a veces nos traen unas consecuencias devastadoras. Y lo que creo que hoy debemos aprender, no sé tú cómo veas, Gema, es que las emociones están ahí para ayudarnos. Por eso es que el tema de hoy, ser amiga de esas emociones, están para ayudarnos siempre y cuando nosotros utilicemos nuestra razón, que es lo que el Señor ha querido para nosotros, ¿no? ¿Cómo ves, Gema? Así es, por eso bien dice, ¿no? Está bien dicho que cuando uno va a tomar una decisión, debe de ser con la razón y no con la emoción. O sea, no debemos tomar ninguna decisión o cuando estemos muy contentos o cuando estemos enojados, porque entonces no va a ser una buena decisión, no va a ser una decisión tomada, para bien. Siempre va a traer alguna consecuencia. Entonces, sí, es muy bien dicho eso, ¿no? Que hay que tomar las decisiones con la razón y no con emoción. Y bueno, también sería importante que nuestros radioescuchas no se quedaran con ese dicho que dice genio y figura hasta la sepultura. ¿Lo han escuchado? Porque eso es algo como encasillarnos y decir, yo así soy y yo no voy a cambiar. El Señor nos ofrece siempre la conversión día a día. Día a día tenemos la oportunidad de ser mejores personas, de autoconocernos, de ver qué es lo que está bien y mal en nosotros, porque eso nos va a llevar a la conversión que hablando desde el punto de vista de las emociones, si yo identifico que algo no está bien, lo voy a enmendar, lo voy a cambiar, pero en nuestra religión se llama conversión. Entonces, sería encasillarnos en genio y figura hasta la sepultura. Creo que eso no va con un cristiano, ¿no? ¿Cómo ves, Pili? Efectivamente, eso no debe de ir con nosotros. Tenemos que formar un margen y ser firmes en nuestras decisiones. Por eso, muchas veces caemos en esas emociones y no las sabemos controlar y de ahí se vienen muchas consecuencias que nos pueden hacer daño. Ustedes nos dieron al inicio, cuando hablamos de las 5 emociones básicas, un acróstico que decía Matea. Yo les tengo otro que también me gustaría que los radioescuchas tomaran con el que se puedan acordar de que esas emociones están ahí. El otro para mí me gusta muchísimo y dice, ámate. La A, que quiere decir amor, la M de miedo, la A otra vez de alegría, la T de tristeza y la E de enojo. Entonces, ámate con todas esas emociones que hay en ti, que el Señor ha puesto para tu desarrollo espiritual, social, mental, económico y de todo tipo, educativo, ¿no? Entonces, ámate con todas esas emociones que tenemos en nosotros, porque sabemos que finalmente también muchas de esas emociones aquí las traemos dándole vueltas y vueltas y vueltas y nos está haciendo daño. Entonces, no sé si quisieran, antes de concluir, a mí me gustaría que les avisaran a nuestros radioescuchas dónde pudieran entrar ellos también a estudiar todos estos temas tan bonitos y tan interesantes para la vida familiar. Ahorita hablamos de mares específicamente. Yo sé que tienen ese movimiento. Me gustaría que alguna de ustedes o todas hablaran de este movimiento antes de dar conclusión a nuestro programa. ¿Dónde se pueden acercar? ¿Cómo le pueden hacer para entrar aquí? Bueno, nosotros pertenecemos al MPC, que es Movimiento Familiar Cristiano, ¿sí? ¿Y en dónde se pueden, pues, integrar? Pues miren, pueden dejar sus teléfonos y sus nombres en cabina y posteriormente nos los pueden canalizar y nosotras podemos buscar en qué parroquia pueden encontrar estas ayudas, en qué movimientos pueden entrar, porque ese movimiento de familia cristiano
hay matrimonios, madres, y hay juvenil también, ¿sí? En específico ahorita con Mares, ¿sí? Aquí entran todas las que son madres solteras, viudas, divorciadas, que están solas, pero ojo, no deben de tener una pareja, ¿sí? Entonces, aquí nosotros, pues les podemos ayudar a canalizarles para a ver en qué parroquia más cercana pueden entrar a estos grupos. Ok, ¿qué te parece que a través de este programa, en los mensajes, si alguien está interesado en entrar y no sabe cómo acercarse, nos dejen un mensajito? Yo estaré pendiente de todos ellos para canalizarlos con ustedes, para que nos apoyen en ponernos en la parroquia correcta. Ahora, sé que también tienen una página de Facebook. ¿Podrían mencionarla? ¿Cómo se llama, por favor? Sí, pueden entrar a la página del MFC, MFC Diócesis Cuernavaca o MFC Sector Cuernavaca también, porque Movimiento Familiar Cristiano Católico se divide por sectores, dependiendo de la diócesis en la que esté. Y bueno, cabe mencionar que Movimiento Familiar Cristiano, para quien no lo conozca, pues es un movimiento internacional, ¿no? Existe en casi las 80 diócesis del país, existe en otros países, y bueno, siempre van a encontrar seguramente en alguna parroquia un grupo, un matrimonio, una mare que forme parte del movimiento familiar cristiano. Y bueno, como decías al principio, ¿qué es lo que busca el movimiento? Pues crear familias en valores y poco a poco irnos acercando a la santidad, ¿no? Y para mares responsables, pues lo que buscamos las mares es este desarrollo humano, como decíamos, desarrollar, vivir, reflexionar temas como estos que nos ayuden al desarrollo humano, porque pues nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotras como mamás no nos formamos primero como mujeres, como individuos, como seres humanos en lo individual, pues no vamos a poder ayudar, comprender, encaminar, abrazar a nuestros hijos de una manera pues adecuada, ¿no? Basada en valores, basada en principios, basada en nuestra fe católica, todo lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que fue y fue de los primeros que reivindicó el lugar de la mujer, ¿no? El lugar de la mujer, esa posición, ese el lugar especial que debía tener la mujer desde aquel tiempo en que Él estaba con nosotros. Y sin olvidar que pues nuestro ejemplo a seguir es Mamita María, pues porque ella también fue mamá responsable, ¿no? Ella en algún momento fue también la líder de su familia, entonces también fue mamá responsable, así como nosotras. Entonces los Qué bello lo invitamos que, a todos. qué bello lo que acabas de decir, porque a veces se nos olvida eso y tienes razón. Mamita María en algún momento también se quedó solita y fue mamá responsable. Entonces ella es también nuestro ejemplo a seguir. Gracias, gracias, porque hoy nos han hecho aterrizar muchos puntitos que pareciera que los tenemos presentes, sin embargo, no siempre están ahí. Entonces, bueno, ¿qué les parece si cada una de ustedes nos da una conclusión breve para ir finalizando nuestro programa? Adelante, Gema. Pues bueno, ya lo único que les podría decir es que no tengan miedo de mostrar cada una de sus emociones, hay que aceptarlas y reconocerlas para que, pues, en lugar de que sean nuestras enemigas, sean nuestras amigas. Muchas gracias, Gema, por haber estado aquí en el programa. Adelante, Pili. Bueno, pues yo el mensaje que les puedo dar es de que nos hagamos amigas de esas emociones, que tengamos mucha paciencia para poder salir adelante. Muchas gracias, Pili. También muchísimas gracias por haber estado en el programa. ¿Y Eli? Pues que no hay que usar caretas, que conozcamos las emociones, que las vivamos, que las reflexionemos, porque estas emociones nos están alertando de algo.
algo que sucede, algo que nos está pasando en el interior, alguna necesidad no atendida posiblemente. Entonces, es importante identificarlas para eso, para atenderlas y para amarnos cada día más nosotras y en consecuencia a todo el que esté cerca de nosotros. No, pues qué bello mensaje. De verdad, les agradezco muchísimo todo lo que nos han enseñado. Espero que nuestros radioescuchas se lleven ese mensaje también tan alentador y con esa esperanza de saber que no estamos solos, que nuestras emociones, lejos de verlas como enemigas, son nuestras verdaderas amigas y que solamente tenemos que aprender a convivir con ellas, amarlas, entenderlas y sobre todo darles el lugar que corresponde, donde nosotros podamos gobernarlas a ellas y no ellas a nosotros. Entonces, maravilloso el tema de esta mañana. Agradecemos mucho a todos ustedes, al Padre Cruz, que siempre pues está apoyándonos, ¿verdad?, en estas catequesis. Le agradecemos también al Padre Cruz y le enviamos un fuerte abrazo. Y pues, chicas, no nos queda más que despedirnos. El tema estuvo muy interesante, me gustaría continuar, pero bueno, el tiempo apremia. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Saludamos a todos nuestros hermanos que siguen nuestra transmisión. Les enviamos un fuerte, fuerte abrazo, esperando que esto haya edificado una vez más su vida espiritual. Así que gracias, chicas. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, saludos. Mm. Muchas gracias. Gracias por esa invitación y esperemos estar en más programas con ustedes. Claro que sí, ya saben que esta es su casa y yo seguiré invitándolas, solo que ustedes tengan ese tiempecito y aquí estaremos en una nueva aventura de fe. Así que hermanos, pues nos despedimos con muchísima alegría de todos ustedes. Fue un gusto estar esta mañana con todos ustedes. Nos encontramos en 8 días en una nueva aventura de fe. Hasta la próxima. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.